Fabián Liendo, esposo y padre, pastor, músico y autor del libro Invisibles. Actualmente desarrolla su ministerio en la Congregación Real Ciudadela y es director de Real Proyecto, además de su reconocida trayectoria musical, siendo el líder del grupo Kiosco, con la cual inspira a expresar nuestra pertenencia a Cristo. Hola, buenos días, les mando un abrazo gigante. Es como siempre un gozo difícil de expresar a veces lo que significa estar expresando ese Cristo que habita en nosotros en medio de su pueblo, ¿no? Así que sé que están disfrutando muchísimo de lo que está ocurriendo en este congreso y estamos todos con un hambre profunda, el deseo, lo cual es un elemento insustituible, digamos, ¿no? Para que el Evangelio siga siendo lo que es, ¿no? La respuesta, la única respuesta que Dios proveyó a nuestro problema, ¿no es cierto? Así que les recuerdo que hoy estamos tratando de cerrar el tema que comenzamos ayer, que es la ceguera espiritual, sería la parte 2. ¿Qué es lo que nosotros nos vemos sabiendo que fuimos creados para disfrutar, para deleitarnos y para expresar su gloria, conocerlo y darlo a conocer? ¿No es cierto? Ese es el motivo por el cual fuimos creados, hechos, llamados, escogidos. Ese es el único fin. Y las preguntas que nos hacemos cuando estas cosas no ocurren a la manera de Dios es en qué naturaleza, en qué mente, en qué hombre, en qué dimensión estamos operando, ¿no? Así que eso es lo que define nuestra ceguera espiritual o la dimensión de esa ceguera, para que nosotros entendamos en los procesos de Dios qué tenemos que corregir, de qué forma tenemos que entender este retorno al origen y el abordaje sobre esa verdad, ¿no? Así que el peligro de lo que hablamos ayer, ¿no? De expresar un evangelio vacío de contenido, ¿no? Nosotros fuimos nacidos en una creación en donde todas las cosas son hechas nuevas, ¿no es cierto? Somos una nueva creación en Cristo. Para el que está en Cristo, todo es completamente diferente, nuevo, porque la naturaleza que se nos otorga en Cristo es completamente diferente, es opuesta a todo lo que el hombre natural conoce, así que todo es a conocer. Y es sencillamente una de las expresiones más claras del porqué de la existencia de Dios, o de la expresión más clara de la existencia de Dios en la manifestación de Cristo en su iglesia, es que Dios no es precisamente nada de lo que el hombre natural pueda imaginarse, ¿no? Así que todo nuestro entendimiento de las cosas naturales no nos sirven para nada en Cristo, ¿no? Es precisamente se convierte en un verdadero estorbo, en un verdadero problema a quitar del medio para que Dios pueda manifestarse y poder así de esa manera expresar su obra. Ni nuestras capacidades, ni nuestros talentos, todo se convierte en un verdadero estorbo para lo que Dios anhela hacer. Así que cuando hablamos ayer de esta expresión de Pablo que dice, la lucha es contra nosotros mismos, la guerra es contra la carne y es una
guerra que termina el día que el Señor nos venga a buscar. Y Pablo lo expresa diciendo, y no es que pretendo haberlo alcanzado ya a 1 metro de encontrarse con el Señor, sino que prosigo al blanco. Juan el Bautista decía, dice, es urgente y necesario que Él crezca y que yo mengue, que yo disminuya. Y él utiliza una frase que nos moviliza a entender perfectamente de qué se trata esta modelación a la imagen de su Hijo, ¿no? Él dice, en esto mi gozo va a estar cumplido. O sea, cuando todos dejen de verme a mí para verlo a Él, no me voy a sentir frustrado ni no tenido en cuenta, no me voy a entristecer porque no me estén mirando a mí, sino todo lo contrario, todo mi gozo va a ser cumplido cuando lo que se vea sea Él, sencillamente Él. Eso es una señal de vida, ¿no es cierto? Uno, durante los procesos de Dios, tiene que ir observando si la expresión del Evangelio que estamos comunicando da señal de vida, si hay contenido. O sea, si no son sencillamente palabras vacías de contenido que la persona de Cristo, su expresión, su carácter, su manifestación, la manifestación de lo eterno, ¿verdad? Ahí hay señal de vida. Juan 13, del 3 al 5 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea, sabiendo quién era Él, agarró una palangana, le puso agua, tomó una toalla y le lavó los pies a los discípulos. Esa es una expresión que cuando se manifiesta en nuestra vida, da señal del Cristo que habita en nosotros. Si hay vida, hay quebranto, hay humildad. Si hay vida, no pone la gente a nuestro servicio, sino que nos pone a nosotros al servicio de la gente, a lavar los pies, a servir en la mesa de los más pequeños. Esa es la expresión de Cristo en nosotros y lo que debemos observar en los procesos. Si hay señal de resurrección, intentar utilizar la sabiduría y el conocimiento, la realidad espiritual de un, ¿no? Porque para él son locura. Son locura. Las escrituras están repletas de advertencias con respecto a esto. Cuando Dios incluso habla de Job y dice que él era un hombre bueno, temeroso de Dios y que el Señor hablaba de él como un hombre justo, le habla de un torbellino y le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿No? El profeta Isaías nos dice que el Señor nos revela que lo que el Señor le dice a su pueblo cuando le dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Y cuando Pablo se refiere a esto, no se refiere solamente a los no nacidos de nuevo, sino que nos incluye, o sea, el hombre natural que habita en nosotros no es más que el hombre que somos por naturaleza como nacidos de mujer, con el que debemos estar en guerra cada día, ¿no? Esta es la expresión de Jesús cuando dice que debemos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día para poder ir en poder, ¿no es cierto? El hombre natural vive en un mundo de sombras y llama la luz a lo que Dios llama oscuridad, ¿verdad? Así se expresaba Jesús en Mateo 6, 23.
En Jeremías 31-34, Jeremías habla de la grandeza del pacto que estaba por venir, del cual Dios nos hizo parte a nosotros, y dice, no tendrá que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque en este pacto todos los que estén en el Hijo, todos me conocerán. O sea, recordamos que la palabra conocer en el nuevo pacto está ilustrada en la unión que se produce en el monio, ¿no es cierto? Se expresa así cuando dice que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús, y la misma palabra utiliza cuando Cristo se hace uno con su iglesia, ¿no es cierto? En esta unión que se produce es lo que Dios llama el conocimiento. Todos los que se hacen uno en Cristo por el nuevo nacimiento entran inmediatamente en los procesos de conocimiento, ¿no? Con la primera semilla de mostaza, digamos, la semilla mostaza de fe, la primera semilla de fe que aparece, entramos en los procesos de Dios, un proceso de conocimiento del cual Dios nunca abandona en sus hijos. En Juan 6:45 Jesús le dijo a los judíos, escrito están los profetas y todos serán enseñados por Dios. En el nuevo pacto, nosotros que los que estamos en Cristo, el Maestro es el Espíritu, Él es el que nos revela la persona de Cristo. Él dice, el Espíritu Santo no hace nada por sí mismo, Él me glorificará porque tomará de lo mío, lo hará saber, Él le va a hablar de mí, les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado, la revelación del Cristo, que es absolutamente todo lo que glorifica al Padre, lo que nos devuelve, que produce el retorno a la gloria de la que nunca debimos haber salido. Así que todos los que están en mi Hijo, dice Dios, me conocerán y serán conocidos por mí. Y cuando uno lee esto, lo primero que tiene que entender es que la revelación ajusta el texto y no al revés. No al revés. O sea, es el Espíritu quien me revela la persona de Cristo, que es la palabra, ¿verdad? O sea, las Escrituras no están para producir un deseo en nosotros, sino que la nueva naturaleza, el Cristo que habita en nosotros, es el que produce el deseo, el querer y el hacer, y el Espíritu con que me revela la palabra. Toda experiencia espiritual es juzgada por la palabra. Entonces, hay posibilidades de poder expresarnos entre nosotros, digo yo esto como expresión de una ceguera espiritual, que da señales de ceguera espiritual cuando uno dice, siento que Dios no me escucha, o yo sé que Dios me escucha, o siento de Dios. Son expresiones que deben ser atendidas urgentemente en la palabra de Dios, porque no somos lo que sentimos, sino lo que Dios dice que somos. ¿No es cierto? Entonces, cuando entendemos que Dios escucha y atiende todo lo que expresa y está en su Hijo, eso es lo que da señal de vida. Eso es lo que da señal de vida, fruto por el cual somos conocidos por el Padre y somos conocidos por los hombres. O sea, conocer al Señor no es una cuestión de estar familiarizados con un lenguaje o con palabras, sino que conocer al Señor tiene que ver con ser incluidos en el Hijo y ser enseñados por espíritu de vida, una luz que se nos es concedida de una revelación que son total y completamente nuevas, que el hombre natural desconoce, nos introduce en una dimensión divina, eterna, y es a partir de ahí de donde nosotros, a partir del momento en que somos
conocidos por Dios debemos operar, ¿no? Donde no hayamos sido enseñados por Dios como expresa el Señor en el Evangelio de Lucas, vamos a estar inconscientemente todo el tiempo intentando relacionarnos con Él en un viejo hombre, en un hombre natural y en un pacto que quedó abolido, caduco hace ya casi 2000 años, ¿no? Así que Colosenses 2:20 dice esto: pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, y pregunta, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Y acá quiero hacer un paréntesis, ¿no? Porque Pablo dice esto como si vivieses en el mundo, ¿no? Sin embargo, pareciera ser una contradicción, ¿cierto? Porque en Juan 17:16 dice, no son del mundo. O sea, esta cuestión de que vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿no es cierto? Pero el Señor dice, no son del mundo. Esta no es su habitación, no es su casa, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos extranjeros y peregrinos, embajadores en este mundo, ¿no? Y dice, no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. O sea, Cristo no es de este mundo. Él vino, pero no es de este mundo. Habitó entre nosotros, pero no es de este mundo. Y ahora nosotros estamos en Él. La iglesia es espiritual y está en Cristo y es una manifestación espiritual en un mundo natural, donde expresamos la sustancia y la manifestación de lo que somos, o sea, de una naturaleza que es espiritual, que es eterna, en un mundo natural que expresa muerte. Entonces, versículo 17 dice, Señor Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié al mundo. De la misma manera. Esto ocurre así, pero no son del mundo. No son. Así que el mundo no es nuestra casa. No es nuestra casa. Somos extranjeros y peregrinos, embajadores de Cristo. Juan 15:19 dice, no son del mundo, no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Es el motivo por el cual el mundo los aborrece, dice el Señor. Entonces, volviendo a lo que decía Colosenses 2:20, ¿por qué, como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Que son cosas que se destruyen con el uso, o sea, son terrenales, naturales, pasajeras, rastreras. ¿Por qué actúas como si vivieses en el mundo? ¿Por qué te viene el pensamiento del hombre natural? Y razonás conforme a su modelo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, dice el versículo 23, o sea, en una religión humana, en humildad y en duro trato del cuerpo. Otra versión dice en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, educan e intentan mejorar a Adán, pero no lo matan.
Y el Evangelio es precisamente para eso, para que no quede nada del mundo adámico en nosotros, ¿no? Entonces, en el abordaje sobre esta verdad de manifestar la naturaleza de el Cristo que habita en nosotros, proclamar y manifestar lo eterno, en los procesos de Dios van a aparecer preguntas, porque estamos lidiando con dos naturalezas completamente opuestas entre sí, que coexisten, ¿no? Y la palabra nos dice que Cristo es la sustancia del bien, Dios es la sustancia del bien, antes de que todo fuera creado y aparezcan los problemas a causa de la desobediencia del hombre, antes de que aparezca la muerte a causa del pecado. O sea que la respuesta o la vida no se manifiesta a partir de la aparición de la muerte, sino que la vida existía mucho antes de que el pecado aparezca, desde la eternidad de Dios, y sigue siendo hasta el día de hoy la respuesta antes de que aparezcan todos los problemas a causa del pecado. Entonces, cuando uno comprende esto, ¿por qué siempre la respuesta está en volver al origen? Se pregunta cosas como esta, o sea, ¿estaría bien que le pida, por ejemplo, en oración, paciencia a Dios cuando la palabra de Dios dice en el capítulo 5 de Gálatas, el verso 22 y 23, nos dice que esto es parte del fruto que ya nos fue concedido en Cristo en el momento en que somos engendrados por Él? ¿Verdad? O sea, cuando uno ora de esta manera, no sabe lo que está pidiendo. Cuando alguien dice, Señor, dame paciencia, no sabe lo que está pidiendo, no está dando señales de vida. Estaría bien decir, por ejemplo, Dios te va a ayudar en lo que hagas para Él, Señor, ayúdame. Cuando en realidad la obra es de Dios, por lo tanto, el único que hace la obra es Él, porque la obra es de Él, o en vano trabajan todos los edificadores, y no nosotros, con su ayuda, ¿verdad? Esto parece tan simple, pero está evidenciando una señal. ¿Sería prudente pedirle a Dios fortaleza en nuestras labores cuando la finalidad del Evangelio es que yo esté crucificado juntamente con Cristo para que no sea yo, sino el mismo Dios Todopoderoso quien se está manifestando en mí? ¿No es en nuestra propia debilidad que el poder de Dios se manifiesta y se perfecciona y se pone de manifiesto? ¿Estaría bien decir, por ejemplo, si trabajás para Dios, Él va a proveer todo lo necesario? Cuando todo lo que Dios tiene para proveer ya fue provisto en su Hijo, y de la única manera que Dios administra lo concedido en su propio Hijo es para su propio propósito, que es el motivo por el cual fuimos creados. ¿Estaría bien decir, Dios está moldeando mi carácter cuando la única manera de ir en pos de Jesús es tomando la cruz y negándonos a nosotros mismos para que no quede nada de nosotros y lo que sea puesto de manifiesto sea el carácter y la persona perfecta de Cristo y no el nuestro, que es el de un hombre muerto que no puede ser mejorado? Si alguna o muchas de todas estas preguntas están en nosotros, estamos mostrando una debilidad en la madurez, en la asimilación de esta verdad que es Cristo en nosotros, ¿no? Y siempre, siempre la respuesta está antes de que aparezcan todas estas preguntas, antes de que aparezcan todas las señales del pecado y de la muerte en la vida de los seres humanos. Está en el origen, está en lo que decimos creer, ¿no es cierto? En una oportunidad lo escuché al apóstol Juan Balistreri definir
de una perspectiva muy atractiva, los procesos de Dios, el proceso de conocimiento, esta dinámica de conocimiento de la cual Pablo explica claramente y le pone otras palabras a lo que Jesús había dicho cuando él dijo: la única manera de venir en pos de mí es que ustedes se nieguen a ustedes, o sea, dejen de hacer lo que ustedes quieren para hacer lo que Dios quiere y tomen la cruz cada día para morir y resucitar juntamente conmigo, y así, teniendo vida, poder ir en pos de mí, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo lo expresa diciendo: lo he estimado todo como pérdida, todo por basura, lo he perdido todo, a fin de conocerle y ser hallado en él, ¿no es cierto? Juan decía, el apóstol Juan Balistreri, ¿no? Decía que el Evangelio, no me acuerdo bien cuáles son las palabras que él utilizó, pero más o menos el concepto es es que el Evangelio no es un buen pronóstico para la vida de sus seguidores, de sus hijos, sino un hecho consumado en la eternidad de Dios, solo que muchos todavía no han sido notificados, ¿no? Este proceso de conocimiento del cual habla Pablo, explicando la única manera de ir en pos de él, estimando todo como pérdida por basura, perdiéndolo todo, aquel que no ama más al Señor más que padre, madre, hijo, hija, hermanos, propiedades y aún su propia vida, el que no abandona todo lo que posee. Este llamado radical a perder nuestra vida para ganarla, que es la que permite que nosotros menguemos para que Él crezca y sea dado a conocer a nosotros y al mundo a través nuestro. Esta dinámica de conocimiento es un proceso de notificación. O sea, es el Espíritu Santo hablándonos de Cristo, revelándonos su persona y expresándolo como lo que es la palabra de vida. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno le pone este concepto, ¿no?, al conocimiento, como es el de notificación, o sea, ¿de qué manera yo soy notificado para que esa plenitud de Cristo en mí sea puesta de manifiesto y expresemos en la dimensión de Cristo todo lo concedido? O sea, y por supuesto que entendimos que lo concedido es el Hijo y en Él todas las cosas, ¿no es cierto? Nos permite identificar la enorme, o sea, la diferencia que hay entre vivir para Cristo a que Cristo viva su vida en mí es una eternidad. O sea, define con claridad esta diferencia de estas dos frases, el abordaje sobre esta verdad divina. O sea, no es un esfuerzo humano, o sea, se trata de una rendición. Aquel que quiera ganar la vida la va a perder, pero el que pierda su vida por amor a Cristo la va a hallar. ¿No? Si yo no comprendo esto, me la voy a pasar toda la vida esforzándome por tratar de ser un mejor hijo o llegar a una medida estándar de cristianismo y tropezando miles de veces con la misma piedra y sentir esa frustración de nunca ser abrazados por esa plenitud divina que expresa la vida de Dios. Porque Adán no puede obedecer. Adán no puede no pecar, ¿verdad? Entonces, la única manera de que esto ocurra es que yo mengüe para que Él sea puesto manifiesto y la vida de Dios sea puesta de manifiesto. O sea, una y otra vez tenemos que volver a recordarnos, es Dios quien hace la obra, o en vano trabajan todos los que edifican, y la hace completa, fielmente, cuando nuestra vida es rendida de forma
completa a su gobierno y voluntad. ¿No es cierto? O sea, cuando nosotros, acá hay un punto que me parece que es fundamental poder explicarlo, porque Pablo le pone a esto un ingrediente que nos hace pensar mucho, ¿verdad? Porque él habla de imitación. Él dice en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Pero si nosotros imitaríamos a Pablo, no estaríamos haciendo lo mismo que hace Pablo, porque él imita a Cristo. O sea, lo que él estaba diciendo, así como yo imito a Cristo, ustedes hagan lo mismo que yo estoy haciendo. O sea, imiten mi actitud, ¿verdad? Entonces, encontramos a Pablo diciendo en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Así que uno acá se pregunta, la imitación como símbolo de yo actuar como Cristo versus Cristo mismo viviendo su vida en mí. O sea, no vivo yo, vive Él. ¿Cómo se explica esto? O sea, yo imito a Cristo, trato de ser como Él o desaparezco, muero, menguo, para que sea Cristo quien viva su vida en mí y no sea yo quien viva. ¿No es cierto? Hay una película que vi que grafica esta situación, que es una mujer le desaparece su hijo y toda la policía, todo el periodismo había hecho un movimiento tremendo, así que todo el mundo buscando a ese chico. No aparecía por ningún lado, entonces la policía le trae un chico que era parecido, muy parecido. Pero la madre apenas lo ve dice, no es mi hijo. O sea, imaginarse esa situación en la cual uno pierde a su hijo, un matrimonio pierde a su hijo. Y después de un tiempo de desesperación te traen un chico y dicen, miren, es más o menos de la misma altura, más o menos el mismo color de pelo, es lo mismo, o sea, quédese con este, lo cual es una verdadera locura. ¿Quién se le puede ocurrir que Dios puede pasar por alto esto? O sea, Dios no quiere nada que se parezca a su hijo. Dios quiere a su hijo. Y entonces, ¿cómo funciona esto, no? Entonces, cuando uno va a los evangelios y ve la forma en que Jesús se expresaba, él dice en Juan capítulo 12, versos 49 y 50, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, escuchen, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 5, 19, Jesús dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y escuchen, fíjense lo que dice, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y uno ve que Jesús está diciendo, yo no hago nada por mí mismo, yo lo que el Padre hace, eso es lo que hago. Lo que el Padre dice, eso es lo que yo digo, ¿no? Y es tan increíble porque en la medida en que nosotros imitamos, ¿no es cierto?, nos rendimos en obediencia a la voluntad de Dios, somos absorbidos por la vida de Cristo, ¿no? De la misma manera, como lo expresó en Juan 17:21, dice,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿cierto? Es el vínculo del Padre con el Hijo y la manera en que el Señor respondía en obediencia, haciendo todo lo que el Padre decía y lo que Él veía hacer al Padre. Podemos ver claramente cómo el Hijo fue absorbido por el Padre de tal manera que Él podía decir, si me viste a mí, viste al Padre. ¿No es cierto? El Hijo nos revela al Padre y el Espíritu nos revela al Hijo. Y esta forma en que yo respondo en una obediencia, en una rendición voluntaria a la voluntad de Dios, soy absorbido por la vida del Hijo y el Espíritu produce en mí el querer y el hacer. ¿No es cierto? Esta entrega que entra en los procesos de conocimientos, como dice Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, en unidad. ¿No es cierto? Para que Cristo se vea uno y todos nosotros en el uno. Y dice algo que es maravilloso, pues dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amados, ¿de qué manera? Con el mismo amor que me amaste a mí. Así que ser absorbidos por la vida del Hijo como Cristo es absorbido por el Padre. Y que el Espíritu produzca en nosotros esa manifestación de esa vida que produce el hacer. O sea, ya el que hace no soy yo, el que produce el hacer, la obra, es Dios. Pero necesitamos ser absorbidos por la vida del Hijo, que no quede nada de nosotros y que sea Él, ¿no es cierto? Pero es un proceso de negación y de muerte, de entrega voluntaria, de voluntad entregada, rendida a la voluntad de Dios, para que en los procesos de Dios esto ocurra. Expresa una disciplina de vida que nos define como discípulos, ¿verdad? O sea, la palabra disciplina deriva del latín discípulos, que significa discípulo, ¿no? Y habla de alguien que recibe una enseñanza o guía de otro que no es él. En este caso, en el caso nuestro, es el Cristo que habita en nosotros, y expresa una relación de autoridad y sujeción en la que una persona dirige y la otra obedece. O sea, esto explica que es el Espíritu de Dios a través de mi obediencia voluntaria, de mi rendición, quien quita el trapo de inmundicia. Recuerden que Isaías decía, somos como suciedad y nuestra justicia es como trapo de inmundicia. O sea, no hay nada bueno en nosotros. Lo único que Dios llama bueno es a su propio Hijo. Aún todas nuestras buenas intenciones están manchadas de pecado y todas nuestras buenas obras, sin importar cuál fuere, son como trapo de inmundicia, son como suciedad. Así que es a partir, esos son esos procesos de Dios, de entrega a través de mi obediencia voluntaria, en que la obra del Espíritu quita, como lo expresaba Juan, o sea, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita el velo, porque no puede ser lavado, porque no puede ser mejorado, o sea, lo tiene que quitar, que es lo que no permite que el tesoro sea visto y sea manifestado en mí y dé señal de vida, ¿no es cierto? Nosotros no somos la luz, Cristo es la luz. Esto lo expresaba también Juan el Bautista, porque él decía, yo no soy el que había de venir, yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, no soy Elías, no soy digno de desatar la cuerda de sus zapatos.
yo solamente soy una voz que clama en el desierto diciendo, no me miren a mí, mírenlo a Él. Yo soy la voz, pero Él es la palabra, ¿no? Así que la vida está en Él. Yo estoy aquí para anunciar que la vida vino a nosotros, ¿no? Y cuando esto ocurra, o sea, que todos dejen de mirar al mensajero para recibir al esposo que viene a buscar a su esposa, todo mi gozo va a ser cumplido. Segunda Pedro 1:5, y estamos terminando, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a la fe virtud. O sea, la virtud es la decisión clara de actuar conforme a lo que creo. O sea, creo y a la fe le agrego la virtud, que es la decisión de actuar conforme a lo que Dios dice que yo soy, no como me siento, no lo que entiende y razona el hombre natural, sino lo que Dios dice que yo soy, que estoy completo en Él, que Él es el todo y en todos, que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y entonces a esa virtud se le agrega conocimiento. Un conocimiento a través de su naturaleza que produce un entendimiento que me modela la imagen de su Hijo para que dé señales de vida y manifieste lo eterno. Lo único que debe ser manifestado. El fruto completo, el carácter de Dios, la evidencia, la señal, el contenido del Evangelio. Cristo mismo, ¿no? Que cada atributo de Dios, que es lo que expresa su gloria, es parte de ese fruto, ¿no? De ese regalo inmerecido que es gracia, gracia, regalo. Y la gracia, que es regalo inmerecido, fue manifestada en el Hijo. O sea, lo que Dios nos dio es a su Hijo. Y en Él todas las cosas. Por eso Cristo debe ser manifestado en plenitud, y cuando uno habla de la plenitud del amor, la plenitud del gozo, la plenitud de la paz, la plenitud de la paciencia, la benignidad, la bondad, fe, o sea, la plenitud de la vida y el carácter de Cristo, de lo eterno. Por eso Juan 1:16 dice, de esa plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, completos en Él, para que no sea yo, sino que sea Cristo en mí, lo que sea manifestado, lo eterno, lo divino, la vida. Así que, bueno, eso es todo. Dios me haya dado gracia y síntesis para haber podido compartir lo que Dios tenía en su corazón y de la manera en que Dios lo quería comunicar, para el bien de su cuerpo, para edificación de su iglesia. Les abrazo en Cristo, les amamos y como siempre les mandamos un abrazo muy grande a todo el ministerio de Cristo en Río Grande, a la familia pastoral, a todos los participantes, a mi gran amigo el apóstol Gustavo Lara y a todos los que participan, a Ezequiel Galvano, bueno, y a todos y cada uno de los que son parte de esto que Dios está produciendo. Les amamos. Un abrazo gigante.